Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Estamos en esta serie. Libro de Malaquías. Bueno, este libro es un libro muy confrontador. Debo reconocer que cada vez que lo he estado estudiando, lo he estado leyendo, no ha dejado de pesar mi corazón por la culpa, por el pecado que hay en nosotros. Espero en el Señor nos pueda confrontar y al mismo tiempo recordar algunas cosas muy importantes. Entonces, estamos en el libro de Malaquías. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2. Vámonos al capítulo 2. Bueno, está ahí del verso 1 al 9. Vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo esta parte, esos 9 versículos del capítulo 2. Antes podemos entregar ese tiempo al Señor, que el Señor nos conceda poder conocer de su palabra y ponerla en práctica saliendo de este lugar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo grandioso que es tu palabra, por la luz que es para nosotros en nuestro camino, en nuestro caminar. Te damos gracias por eso, Señor. Bien, te damos gracias porque podemos escucharla. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de entender algunas cosas, aunque nuestro corazón está deseoso de poder comprender aún más a profundidad. Gracias, Padre, por eso. Es por tu misericordia que ahora podemos estar exponiéndonos frente a tu palabra, Señor. Te pedimos que obre en nuestros corazones de tal manera que no lo olvidemos y que cause temor en nosotros, para que podamos honrarte y bendecirte, como dice este pasaje. Gracias, Señor, por tus bendiciones y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, habíamos visto el capítulo 1, donde el Señor está hablando sobre el amor que el Señor tiene para con Israel. Ese es el contexto. Entonces, el Señor en el capítulo 1 les dice: yo os he amado, y empieza el libro así, el libro de Malaquías. Y es sorprendente que el Señor diga eso, porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Y les llama la atención con esas palabras: yo os he amado. Y luego va argumentando cómo les ha amado. Y en el verso 6, desde el verso 6 es que el Señor va a reprender a los líderes, a los sacerdotes, por las ofrendas, por los sacrificios que estaban haciendo en su templo. Estaban haciéndolo de mala manera, estaban despreciando al Señor, estaban haciéndolo no conforme a lo que el Señor había establecido que se haga. Y estuvimos viendo la importancia de nuestra alabanza, que no es según nosotros queramos, que no es según como nosotros nos imaginamos, que no es según como nosotros veamos más piadoso que sea alabar al Señor. Con algunos hermanos estuvimos compartiendo en una casa y hablábamos sobre respecto de eso. Y hay muchas iglesias que están alabando al Señor según sus propios preceptos, pensando que son
más santos, pensando que son piadosos. Pero aquí el Señor nos dice que la alabanza al Señor es como Él ha establecido y no como nosotros queramos. Por más piadoso que pueda ser algunas acciones que podamos hacer en la iglesia, si no se conforman a las palabras o a las santas escrituras, entonces esa disque adoración es abominación para el Señor. Y eso es lo que estaban haciendo aquí los sacerdotes. Estaban despreciando el nombre del Señor, ofreciendo pan inmundo sobre su altar. Y ese pan inmundo se refiere a que estaban ofreciendo sacrificios dañados, cuando el Señor ha instruido que se ofrezcan sacrificios perfectos, puros. Y entonces el verso 2 empieza con esta advertencia y les advierte a los israelitas y les da como un ultimátum. Si ustedes no hacen esto, y les da el ultimátum. Y podemos leer el capítulo 2 del verso 1 hasta el 9. Y dice: y ahora, para ustedes sacerdotes es este mandamiento: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia, y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento, para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios de los sacerdotes deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pero yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Entonces, le he querido poner como título a este pasaje la advertencia y las consecuencias de la desobediencia. Y nuestra verdad principal dice: la maldición y la disciplina está sobre todos los sacerdotes que no deciden de corazón dar honra al nombre del Señor. Eso significa que Dios demanda de los sacerdotes obediencia. Y como el Señor no cambia, Él demanda de cada creyente, o sea, de nosotros también, que guardemos sus mandamientos, porque somos llamados real sacerdocio. Entonces, como introducción, después de que el Señor reprende a los sacerdotes, mostrándoles sus faltas, ahora pasa a advertirlos, como dijimos. Y las consecuencias, pasa a advertirlos de las consecuencias, ¿no?, que estaban sufriendo y que sufrirían más adelante. Porque siendo mensajeros del Señor, los sacerdotes eran representantes de Dios ante el pueblo. Eran como intercesores, como mediadores de Dios con el pueblo. Porque siendo mensajeros del Señor, ellos debían ser maestros y guías para el pueblo. Pero estaban haciendo totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Y es por eso el primer punto que lo he podido titular la advertencia del Señor. Entonces esta es la advertencia.
y ahora, como uniendo, ¿no?, con lo que les ha dicho más anterior. Y ahora, para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Entonces, cualquiera de nosotros se puede desligar y decir, bueno, esta enseñanza va para los líderes, para los que dirigen una iglesia, y no para nosotros. Pero en verdad que no es así, porque nosotros en el Nuevo Testamento somos llamados sacerdotes. Por eso es que en la verdad principal hablo de que Dios demanda del creyente como sacerdote, como representante de Dios en la tierra, nos manda que guardemos sus mandamientos. Entonces no debemos de cesar los oídos, porque esta advertencia también es para nosotros. Entonces estos sacerdotes estaban despreciando el nombre del Señor, sacrificando sobre su altar pan inmundo. Y algo que se puede rescatar con esta advertencia es la maravillosa misericordia y paciencia del Señor, a pesar de la renuente obstinación de los sacerdotes. Él aún los llama al arrepentimiento. ¿Y cómo es el Señor? Que no quiere que nosotros nos perdamos, sino que nos arrepintamos. Y es que Él es misericordioso. Alguien dijo que mientras tengamos vida y estemos respirando, todavía hay oportunidad de que nos arrepintamos. Y cada vez que nacemos, o cada vez que amanecemos vivos cada mañana, esa es una oportunidad para volvernos a Dios. Dice, si podemos abrir Jeremías capítulo 3, del verso 12 y 13. Dice, exhortando a que se arrepienta la infiel Israel, dice, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Si el Señor nos advierte de esta forma, es porque puede ser la última vez. Entonces vemos que el Señor no está con un deseo de condenarnos, sino que es paciente y misericordioso. Y dice también en 2 Pedro 3:9. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor quiere que nos arrepintamos. Y Él es paciente y misericordioso en eso para con nosotros. Y adentrándonos un poquito más específico de la advertencia, nuestro pasaje dice, si no escuchan y no deciden de corazón dar honor a mi nombre, y quiero, digamos, observar esto un poco porque puede ser algo ambiguo para nosotros. Si no deciden dar de corazón honor a mi nombre, ¿qué significa eso? ¿Qué les estaba diciendo el Señor con esta frase al pueblo de Israel? La respuesta no tiene nada que ver con que los israelitas sientan emociones de corazón o
sientan, digamos, emociones o sentimientos de querer dar honor al nombre del Señor. Más bien significa que los sacerdotes deberían conducirse apegados a la ley impuesta en ese momento. O sea, cómo deberían de honrar o dar honor al nombre del Señor. Significaba que ellos obedezcan sus mandamientos. Eso era glorificar al Señor, obedecer todo lo que el Señor les había mandado como sacerdotes. Eso era mostrar respeto por el nombre del Señor. Y también se puede decir, cuando dice dar honor a mi nombre, se puede decir glorificar mi nombre, glorificar el nombre del Señor, glorificar al Señor. Y esta palabra, para muchos círculos cristianos, glorificar el nombre del Señor, según algunos círculos, piensan que se trata de emociones. Cuando salen de un culto o de una actividad religiosa, dicen, hoy he sentido que he glorificado al Señor, hoy hemos glorificado al Señor, como algo místico que se da en determinados momentos espirituales. Lo ven como si fueran experiencias extraordinarias o sobrenaturales. Pero hermanos, esto sencillamente no es así. Dar gloria, mostrar respeto y dar honor al nombre del Señor está lidiado con más cosas prácticas. Está lidiado con obediencia al Señor, a sus mandamientos. Cualquiera que peca deliberadamente en el lugar donde se desenvuelve, entonces ese está faltando el respeto al nombre del Señor. Entonces, glorificar al Señor significa hacer acciones, obedecer sus mandamientos. Dice en Juan 2, capítulo 2, en primera de Juan, capítulo 2, verso 3, 4. Y es claro, en esto sabemos que hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es aún mentiroso y la verdad no está en él. Guardar sus mandamientos. Entonces la forma de glorificar al Señor es guardando sus mandamientos. Y no pasa solamente en momentos, como algunos piensan, o como algunos practican. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 15, dice, si ustedes me aman, hablando Jesucristo, guardarán mis mandamientos. Pero lamentablemente hasta ese momento los sacerdotes no respondían en arrepentimiento. De ahí que en la mitad del verso 2 y 3 Dios los prefiere maldición. Y como punto número 2, la maldición viene a causa de la desobediencia. Y la mitad del verso 2 dice, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Y ahí está nuevamente esa frase, no lo han decidido de corazón. ¿Qué quiere decir? Que no han obedecido, no han guardado sus mandamientos.
Verso 3 dice: yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. El Señor no cambia, hermanos, no cambia sus decretos. Y no debería ser extraño para el pueblo, porque Él en Deuteronomio 28 habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Y les pone ahí a cuándo les iba a maldecir y cuándo les iba a maldecir. Si ellos se alejaban, se desviaban, entonces los iba a maldecir. El Señor se lo había dicho al pueblo mucho antes. Entonces, en este caso el Señor dice a los sacerdotes que iba a maldecir sus bendiciones. Y esto significa, según algunos comentaristas, esta maldición significaría que el Señor quitaría a los sacerdotes los beneficios y los privilegios que disfrutaban como ministros del templo. Y estos beneficios podemos encontrarlos ahí en Números 18, del 8 al 19, donde el Señor otorga de participar de todas las ofrendas ofrecidas al templo. O sea que los sacerdotes iban a participar de todo lo que el pueblo de Israel le traía como ofrenda. Eso era un privilegio, una bendición. Otros comentaristas dicen que estas bendiciones de estos sacerdotes, también los sacerdotes bendecían al pueblo con palabras. Y esas bendiciones están en Números, los encontramos en Números 6, capítulo 6, verso 24 al 26, donde dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Se imaginan dando esta bendición un hombre que había perdido el rumbo, que estaba en pecado y que la gente sabía muy bien? ¿Cómo es que se mira a una persona que está mintiendo, que es un hipócrita, que está bendiciendo, pero no está caminando con el Señor? Entonces, según algunos comentaristas, esta exposición delante del pueblo por la hipocresía de estos sacerdotes era como una maldición, porque el pueblo ya no creía en estos sacerdotes. Y si observamos más adelante en el verso 9, el pueblo los desprecia a los sacerdotes, a tal punto que si observamos más, el pueblo ya no estaba diezmando. Y era de eso que los sacerdotes se sostenían. Entonces, yo concuerdo con estos dos comentarios. Creo que el Señor les ha maldecido de esas dos formas: exponiéndolos y quitándoles de participar de todas las cosas de la casa del Señor. Porque el pueblo ya no estaba yendo a ofrecer nada. Estaban en pecado todos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los sacerdotes. Y cuando dice que ya las ha maldecido, ahí en ese mismo verso, ya las ha maldecido, está diciendo que la maldición sobre los sacerdotes ya está en marcha. Ya estaba en marcha desde el mismo momento que despreciaron su nombre. Y un pastor hacía una comparación respecto a esto. El Señor aplica disciplina en el instante mismo que una persona peca, y que no es como una madre que está en el mercado donde su niño está revolcándose por querer algo y la mamá le dice: hasta contar 10 te levantas, ¿no? Y le estaba dando como una advertencia: hasta contar 10.
Pero el Señor no cuenta hasta 10. Él, en el mismo momento que uno peca, entonces disciplina. Por eso dice que la maldición ya estaba sobre ellos. Y en el verso 3 habla sobre la naturaleza de esta maldición. Y es que el Señor traería, que el Señor traería si no se arrepienten. ¿Y cuál era la maldición del verso 3? Yo reprenderé a su descendencia. Les echaré estiércol en la cara. Estiércol. Es algo fuerte. Y reprender su descendencia quería decir, que ya no iban a tener hijos. Y esta maldición está también descrita ahí en Deuteronomio 28, 18, que es por causa de su descendencia. Les había dicho que iba a maldecir su descendencia o su sementera. Por otra parte también habla, de restregar en la cara estiércol, el estiércol de sus fiestas, para ser llevados con él. Y esto es sinónimo de que los echaría del templo, fuera del campamento. Cuando los israelitas sacrificaban, cuando el sacerdote sacrificaba, había unos restos inservibles que eran tirados fuera del campamento. Y a eso se refiere ese estiércol que era echado fuera, algo inservible. Así iban a ser echados los sacerdotes del templo, porque no servían, porque estaban en desobediencia. Entonces, y lo observamos eso en Éxodo, en el capítulo 29, verso 14, que dice: pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Así iba a suceder con estos sacerdotes, si no se arrepentían. En el verso 4, entonces sabrán que les he enviado este mandamiento, para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, en otras palabras, lo que en este verso está diciendo es la razón por lo que los estoy disciplinando, la razón por lo que les estoy regañando, es porque yo debo de ser fiel a mi pacto con Leví. Dios había hecho un pacto con Leví y él debía ser fiel a ese pacto. Entonces el Señor buscaba con esta exhortación, con esta disciplina, arrepentimiento de los sacerdotes. Arrepentimiento de los sacerdotes. En Hebreos 12, 5, 6, capítulo 12, versos 5 y 6 dice: antes han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si en nuestra rebeldía no pasa nada, ha pasado mucho tiempo, no pasa nada, el Señor no hace nada, quizás no somos hijos. Pero el Señor a sus hijos,
Aquellos que ama, Él disciplina. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, habrán momentos, ¿no?, de la vida del creyente que serán disciplinados por algún pecado, por algún pecado renuente. Sabremos entonces que la disciplina no es para desechar al creyente, sino para restaurarlo. Y pasando para entender mejor este versículo, habla del pacto de Dios con Leví. Vamos a recordar o vamos a ver de qué se trataba el pacto. Y yo le puse como subtítulo Recordando el pacto. Entonces, Dios ha estipulado, ¿no?, de cómo debemos de conducirnos y qué es lo que Él requiere de nosotros. Y recordar el pacto nos puede ayudar de qué se trata más o menos eso. Entonces, no sé, alguien tal vez puede decir, pero el pacto de Leví, ¿cómo es? Dios ha hecho un pacto con Leví y tal vez no se acuerdan. Y este pacto comienza con dos hechos fundamentales. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando sube al monte Sinaí, y recibe las tablas de los 10 mandamientos, y al bajar Moisés del monte, el pueblo, viendo que Moisés no bajaba, se habían hecho un becerro de oro. Y cuando Moisés estaba bajando del monte, entonces, junto con su ayudante, vio, ¿qué es aquello? ¿Es guerra? No, es una fiesta de alegría. Y entonces Moisés se da cuenta o ve que el pueblo estaba adorando a un becerro de oro y se enfureció mucho. Y ahí es donde el Señor también se enfurece y dice, apártate Moisés, los voy a matar a todos, porque este pueblo es duro de servir. Entonces quería matarlos a todos, pero Moisés intercede por ellos. Y dice que Moisés se pone ahí entre los israelitas y dice, no, Moisés ahí en Éxodo 32, en el verso 26 dice, y se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron, ¿quiénes? Se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y entonces no simplemente se ponieron de parte del Señor, sino que entonces empezaron a matar a todo el pueblo. Y mataron a más de 3,000 personas. Mataron a padres, a madres, a hermanos, hermanas, tíos, primos. Y así tuvieron celo por Jehová. Habían hecho eso por celo por Jehová. Y después otro acontecimiento, después de 40 años, otro incidente, ¿no? El nieto de Aarón, llamado Finés, también tuvo celo por el Señor, cuando vio que un judío trajo a una mujer pagana. Ellos no se podían unir con otras naciones, pero este judío había traído una mujer pagana al campamento, una madianita, y todos lo vieron. Moisés lo vio, el pueblo lo vio, pero el celo por Jehová en el corazón de Finés se levantó y mató a espada a los dos. Y es de esta manera que el Señor establece un pacto con Leví, porque tuvo celo y temor del Señor.
Entonces vemos aquí de personas y de Finés que tuvieron celo, respeto, un celo por el Señor, porque estaban pecando deliberadamente. Y en Números 25, capítulo 25, versos 10 y 13 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile: ciertamente le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El Señor se agrada cuando nosotros tenemos celo por Él. Y vemos cómo Finés, ¿no?, aquí no le importa nada. Y ve y mata a esas dos personas, tanto al judío como a esa mujer que había traído, una mujer extranjera. Así es el celo. Y es por esa acción que el Señor se había apaciguado la ira del Señor, porque quería eliminarlos a todos. Y es esa acción que los libra de ser eliminados todo el pueblo. Es por eso que el Señor hace este pacto con Leví. Entonces, estos dos incidentes hicieron apartar la ira del Señor sobre el pueblo de Israel. Por eso el verso 5 dice, el verso 5 de Malaquías dice: mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Y ves lo que sentía Leví. Pero dice, hay algo curioso aquí, dice: mi pacto con él era de vida y paz. En base de esas muertes tan horrendas, matar más de 3,000 personas y matar a esas dos personas, en base de eso dice que había hecho un pacto de vida y paz. Entonces, aquí entendemos la santidad del Señor. La santidad del Señor. Dios es santo. Entonces, era un pacto de vida y paz porque se preservó la vida de los israelitas. Un pacto de vida por el sacrificio de esas personas que habían desobedecido. Han quedado con vida los israelitas. Y de paz porque estaban haciendo la paz, porque el Señor estaba airado. Entonces, en esos tiempos en que Leví había reverenciado y tuvo temor del nombre del Señor. La última parte del versículo es muy importante para poder reverenciar su nombre. Y esto es un tema muy grande, pero es el temor del Señor. Esa es la base. El temor del Señor hace que nosotros reverenciemos al Señor. A tal punto, bueno, también dice ahí en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa es la base, ese es el principio. Entonces, los levitas no simplemente eran llamados a ser ejemplos visibles al pueblo.
no simplemente eran representantes de Dios por medio de los sacrificios, sino que también representaban a Dios por medio de enseñar al pueblo la ley. Y por eso dice, la verdadera instrucción estaba en su boca. Su tarea era enseñar al pueblo de Israel la ley. Ahí en Levítico capítulo 10, verso 11, hablando sobre los deberes de los sacerdotes levitas, menciona el verso 11 del capítulo 10 de Levítico. Y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces los levitas estaban llamados a enseñar, y eso era una forma de representar también a Dios. Entonces representaban a Dios los sacerdotes por medio de los sacrificios, por medio de su ejemplo para con el pueblo, y también representaban a Dios por medio de sus enseñanzas. Y en Deuteronomio también dice, ¿no? En el capítulo 33, verso 10, hablando Moisés de los levitas, dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pero en el Antiguo Testamento se había faltado a esta ordenanza. Es por eso que en Oseas capítulo 4, verso 6, dice, si el pueblo no estaba instruido, dice el verso 6 de Oseas capítulo 4, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces aquí lo vital de que los sacerdotes estuvieran enseñando al pueblo la ley. Entonces los culpables de que el pueblo era destruido por falta de conocimiento eran los sacerdotes, que no enseñaron la ley al pueblo. Por eso estaban siendo destruidos. Entonces, regresando ahí a Malaquías, en el verso 6, dice que en Leví no se hallaba iniquidad en sus labios. O sea, que quiere decir que no tergiversaban la palabra según sus beneficios. Así debe ser un mensajero del Señor. No debe hablar aumentando ni reduciendo al mensaje del Señor. Pero vemos con mucha hipocresía en algunas iglesias, van aumentando cosas al mensaje del Señor. Cuán airados estará el Señor con ellos. Y hablábamos con algunos hermanos en la última visita que estuvimos compartiendo en una iglesia donde yo salía. Se habían inventado una práctica que se enseñaba en la iglesia sin ningún fundamento, y esa práctica era la danza en el espíritu. Y eso significaba que todos deberían moverse y empezar a girar y a moverse, y ellos lo llamaban danza en el espíritu. Pero el mensajero del Señor no debe de aumentar ni reducir nada al mensaje del Señor. Entonces, Leví caminaba en paz y rectitud con el Señor. Es decir, que era íntegro en su vida también privada. No era hipócrita, y por medio de su ejemplo también
enseñaba a otros muchos y apartaba a otros de su iniquidad. ¿Cuánto nosotros debemos de esforzarnos en eso, verdad? De andar en nuestra vida privada con temor al Señor. Es difícil, pero el Señor conoce nuestras luchas. El Señor conoce nuestros esfuerzos. Y el verso 7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor. Entonces los sacerdotes deberían guardar la sabiduría. Y aquí, digamos, la idea es obedecer, como habíamos dicho, obedecer sus mandamientos. Los labios del sacerdote debían hablar según el consejo de Dios, a la hora que, digamos, los hombres buscaran su instrucción para sus problemas. Todo esto debía hacerse así. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes deberían guardar la sabiduría y los hombres debían buscar la instrucción de su boca? ¿Qué quiere decir? Que los israelitas deberían buscar a los sacerdotes para obtener consejo y sabiduría. Entonces, ¿y cuál es la razón pero de esto? Y la razón es que, y está en la parte final del verso 7, ¿por qué ellos debían hacer eso? Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ser mensajero del Señor no era una labor sencilla, que no se puede tomar, digamos, a la ligera, sino que demandaba mucho esfuerzo, porque significaba representar a Dios, al Dios Todopoderoso, representarlo a Él. Y no simplemente esto era en palabras, sino también en acciones, con un corazón puro, con un corazón perfecto, porque Dios es santo, y así también demanda de sus mensajeros que sean santos. Pero lamentablemente, verso 8, y es uno de los peros más tristes, y el verso 8 dice, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Entonces estaban haciendo los sacerdotes en ese tiempo totalmente lo contrario. Estaban en pecado. Es más, muchos de ellos, por causa del pecado que se habían unido con otras naciones, hasta habían perdido su lengua originaria, el hebreo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que tal vez, como habían perdido todo eso, tal vez ni podían leer ni la ley. Entonces el Señor estaba enojado con ellos, porque no estaban cumpliendo su labor, y el pueblo era ignorante. Ignorante de Dios, de su palabra. Entonces la palabra del Señor en nuestras vidas es muy importante, porque nos ayuda a ver cómo agradar a Dios. Eso es lo que hace la palabra, nos ayuda a ver cómo agradar a Dios. Y eso es lo que busca un verdadero creyente. Busca cómo agradar a Dios, y es por medio de su palabra que nosotros sabemos cómo es que es hacer eso. Entonces estos sacerdotes se habían desviado del camino,
se habían desviado del camino. Y esta desviar del camino no es, digamos, como algún pecado que podemos hacer en el día, durante la semana o durante el mes, sino que este desvío es un proceso largo, es un tiempo largo de obstinación, de no querer arrepentirse. Y entonces podemos ver la evidencia de eso ahí en Nehemías, y sabemos que Nehemías es un contemporáneo de Malaquías. Ha escrito o ha desarrollado su ministerio en el mismo tiempo que Malaquías. Dice en Nehemías capítulo 13, verso 23 al 25, el verso 28 y 29 dice: en aquellos días, hablando Nehemías, en aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí y los maldije, herí a algunos de ellos y los arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. Y aquí está lo más grave también, y dice el verso 28, aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat el horonita. O sea, ¿qué quiere decir? Uno de los nietos de los sacerdotes era yerno de uno de sus peores enemigos, y los eché de mi lado, dice. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Entonces vieron cómo habían pecado, se habían casado. O sea, que era un pecado, no un pecado, digamos, que uno puede hacerlo sin querer, sino que era hasta un pecado renuente. Entonces Israel estaba lejos del Señor, se habían unido con pueblos paganos, y peor aún, ¿no? Uno de los nietos del sumo sacerdote se había casado con la hija de uno de los enemigos de Israel. Entonces los pecados de los sacerdotes no solo traían maldición a ellos, sino que también habían hecho tropezar a muchos con su mal camino. Habían hecho pecar a otros. ¿Por qué habían hecho pecar a otros? Porque como ellos estaban encargados de enseñar la ley del Señor, porque en ese tiempo no había Biblias, solo el sacerdote era quien les enseñaba. Entonces su pecado aún era más grave, porque estaban haciendo caer a otros, estaban haciendo tropezar a otros. Y en Mateo 18:6 dice, Jesús hablando: pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Mejor es que muera, mejor sería. Entonces el pecado de los sacerdotes era muy grave. Y en la última parte del verso 8 dice que por no haber cumplido tu labor como sacerdote, han corrompido el pacto de Leví. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo invalidaron.
lo han dañado. Y por último, verso 9. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Entonces, de la misma forma que los sacerdotes despreciaron y tomaron en poco el nombre del Señor, así también ahora Dios los había hecho viles y despreciables, bajos y humillados delante del pueblo. Eran tenidos en poco. Israel ya no los consideraba nada. Y asimismo estos sacerdotes hacían acepción de personas, lo cual quiere decir que aplicaban la ley según la cara, según el rostro, eso es lo que quiere decir, según sus conveniencias. Pero Dios no les había mandado a eso. De hecho, la naturaleza misma de Dios es diferente. Él es que hace justicia, que no hace acepción de personas. Y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, aplica su juicio para con Moisés, cuando no le permite entrar a la tierra prometida. Siendo que Moisés era llamado el amigo de Dios, su muy amigo, su muy querido amigo, no ha entrado a la tierra prometida porque había desobedecido. Entonces, justicia es tratar a todos por igual. Así como Él es justo, así también nosotros debemos de tratar a todos con justicia. Y bueno, ya para ir terminando, algunas aplicaciones que quizás podemos hacer. Entonces, a lo largo de este pasaje observamos de una advertencia y sus consecuencias. Consecuencias por el pecado y la rebeldía de los sacerdotes, que eran considerados mensajeros del Señor. Y algo que quiero que quizás podamos entender, hermanos, nosotros somos mensajeros del Señor aquí en la tierra. Y como mensajeros del Señor, de esa forma Dios demanda de sus mensajeros perfección al cumplir sus mandamientos. Él demanda perfección. Él no pasa por alto ninguna falta, ningún pecado. Entonces, después de saber de que Dios demanda perfección y santidad de sus sacerdotes, de sus mensajeros, y por último demanda todo eso también del creyente. Esto a la hora de anunciar el mensaje. Entonces, podemos concluir pensando dos cosas. El Señor demanda de nosotros perfección. Y a la luz de ese mandamiento, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, debemos de esforzarnos mucho más para andar en santidad y en obediencia al Señor, porque así demanda Él de nosotros. Esforzarnos cada día más. Y segundo, también debemos de ser conscientes de que ser mensajero perfecto del Señor, pues nadie califica para eso. Nadie califica para ser mensajeros perfectos de Dios.
es que su mensaje es santo. Y como su mensaje es santo, Él demanda que sus mensajeros también sean santos. Y debemos de ser conscientes que nadie califica perfectamente. Pero para nosotros hay una alegría. Para todos los que nos hemos arrepentido. Para todos los que hemos confiado en el Señor. Hay uno que puede ser el mensajero perfecto. Y ese mensajero perfecto es Jesucristo. Y es en Él en quien confiamos. Él es el único que reúne todas estas características. A la luz de esa verdad, con cuánto agradecimiento debemos de caminar. Y si bien no somos perfectos, servimos al Señor sinceramente, de todo corazón. Que tengamos corazones así, hermanos, para poder servir al Señor, sabiendo que ese mensajero perfecto ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, podemos ponernos de pie y meditar respecto a eso. Y podemos orar al Señor, que el Señor nos ayude en esta tarea, que el Señor nos dé fuerzas siempre. Y oremos al Señor. Señor, nosotros somos conscientes, Padre, de que muchas veces te fallamos, muchas veces pecamos. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar a la altura de tu grande amor que tú has demostrado por nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos madurar en fe, podamos madurar en confianza a ti, Señor. Podamos crecer de tal manera, Señor, que podamos ser representantes tuyos con lo mayor de nuestro esfuerzo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en eso. Ayúdanos a seguirte, Señor, a obedecerte, a guardar tus mandamientos siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado por nosotros, para librarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.